Univisión, el canal joven de Costa Rica. Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestro programa y plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es lunes 2 de agosto, estamos transmitiendo desde los estudios centrales de Tica Visión en San José, Costa Rica. Para las y los nicaragüenses en Nicaragua, para las y los nicaragüenses acá en Costa Rica y para los costarricenses y las costarricenses de buena voluntad que siempre están interesadas en informarse sobre el acontecer político de Nicaragua. Hoy, la Unión Europea sancionó a 8 altos funcionarios del régimen de Nicaragua. Nuevamente fue sancionada a Rosario Murillo Zambrana, así como su hijo Juan Carlos Ortega Murillo. Completan la lista Albaluz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Bayardo Arce Castaño, asesor presidencial de Asuntos Económicos; Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional; Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general; y los comisionados generales Fidel Domínguez Álvarez, jefe de la Policía en León, y Juan Antonio Valle, jefe de Vigilancia y Patrulla. Los sancionados tienen inmovilizados sus bienes y además los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea están sujetos a la prohibición de poner fondos a disposición de estos sujetos. El Consejo de la Unión Europea, que reúne a los Estados miembros, indicó en un comunicado que las medidas restrictivas se adoptan contra esos 8 individuos, y voy a citarlo, como responsables de graves violaciones a los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Las medidas van dirigidas contra personas y están concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni la economía nicaragüense, destacó el Consejo. Para ver el alcance, las implicaciones de estas sanciones de la Unión Europea, vamos a conversar con Héctor Mairena. Héctor es el responsable de Relaciones Internacionales de UNAMOS, pero también está vocereando en este momento, a raíz de los acontecimientos y de las detenciones ilegales de muchos miembros de esa agrupación y de Unidad Nacional Azul y Blanco, la vocería de UNAP. Él se encuentra en Alemania. Vamos a conversar con él, ya lo tenemos en línea. Bienvenido, Héctor, un gusto poder saludarte. Muchas gracias, Sergio, por la oportunidad para conversar de este tema que me parece que es una de las principales noticias, si no la principal, el día de hoy. Héctor, hace 3 semanas esto lo anunció la Unión Europea, no es una noticia que nos impacte, la estábamos esperando. Sin embargo, llega en un día donde la dictadura, en medio de su comparsa o de su circo electoral, había dado como fecha para la inscripción de precandidatos o candidatos presidenciales, y así algunas agrupaciones partidarias que se están prestando al juego de Ortega, pues inscribieron candidatos. La primera impresión, porque esto se regó como pólvora a las 5 de la mañana de hoy. ¿Cuál es la principal lectura que podemos hacer las y los nicaragüenses sobre estas sanciones en este día de inscripciones de precandidatos?
Bueno, antes de eso, Sergio, me gustaría señalar lo siguiente. A estas 8 personas que han sido sancionadas el día de hoy por la Unión Europea, hay que agregar 6 funcionarios orteguistas que fueron sancionados por la Unión Europea en mayo del año pasado. De tal manera que hay 14 funcionarios orteguistas y miembros de la familia Ortega Murillo que están sancionados por la Unión Europea. El 8 de julio, como vos señalabas, el Parlamento Europeo, que es la principal casa política de Europa, donde están representadas todas las fuerzas políticas que actúan en Europa, aprobaron una resolución, la quinta que aprueba el Parlamento Europeo entre mayo del 2018 y la fecha, en la que instan al Consejo Europeo, que está conformado por los jefes de Estado, para que tomen medidas para obligar al régimen de Ortega a respetar los derechos humanos, restituir las libertades públicas, realizar elecciones libres y liberar a los presos y a las presas políticos. Ese es el antecedente. Hay que tener en cuenta que las resoluciones del Parlamento Europeo en esta materia no son vinculantes, es decir, son la consideración política, repito, de las fuerzas políticas europeas que instan al Consejo Europeo, que está conformado por los jefes de Estado de los 27 países que conforman la Unión Europea, a que tome estas medidas. Claro, el día de hoy se anunció esta decisión, que debo decir además deben ser tomadas por unanimidad en el Consejo Europeo. Pero en efecto es emblemático, es significativo que se hayan anunciado el día de hoy. Porque como señalás, hoy se está cerrando otra fase de la farsa electoral que el orteguismo ha venido montando desde hace meses y que quiere coronar el 7 de noviembre, porque hoy se cierra el periodo de inscripciones de los candidatos, ¿no? De esa farsa. Entonces es bien significativo porque estas sanciones y la argumentación de las mismas le están diciendo a Ortega: nosotros no creemos en ese proceso electoral, porque en Nicaragua hay una violación sistemática, permanente a los derechos humanos. Usted debe corregir el rumbo. Y como lo dijeron varios europarlamentarios durante los debates alrededor de la resolución que salió el 8 de julio y antes, y lo han seguido diciendo, la Unión Europea no va a blanquear los resultados de esa farsa electoral. Y más importancia tiene todavía porque una de las sancionadas es la señora Murillo, que seguramente irá en la fórmula del orteguismo que inscribirán seguramente en las próximas horas. Pero hay otro factor, otra característica de estas sanciones anunciadas el día de hoy, Sergio, y es que estrenan sanciones Bayardo Arce y Alba Luz Ramos. Alba Luz Ramos, que es la presidenta de la Corte de Justicia, y Bayardo, que es el asesor económico de Ortega. Pero si nos fijamos bien, entre las sanciones que ya han impuesto la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Suiza, están sancionados el jefe de la policía, el jefe del ejército, el presidente de la Asamblea Nacional y ahora la presidenta de la Corte de Justicia, además de la propia vicepresidenta. Es decir, el gobierno de Nicaragua francamente está declarado como un paria mundial, como delincuentes internacionales. Básicamente, Héctor, es el Estado nicaragüense. Pues tenés ahora a Alba Luz Ramos, que es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, es un poder del Estado. Tenés a Rosario Murillo como vicepresidenta, que representa al Ejecutivo. Tenés sancionado también al señor Porras, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Y tenés sancionados también, ¿verdad?, el que fuera presidente, porque acaba de asumir Brenda Rocha, y esta pues sencillamente no ha podido ser sancionada,
pero estaba sancionado el Humberto Campbell, que fungía como presidente del Consejo Supremo Electoral. Es decir, los 4 poderes del Estado suman el Estado de Nicaragua. El Estado de Nicaragua está sancionado prácticamente. El mensaje es sumamente contundente y en estas fechas, pues, les dijo la Unión Europea al gobierno de Nicaragua, agua va, ¿verdad? Pero no hicieron caso y siguen el montaje. Déjame preguntarte, el hecho de que sean sanciones, como muy bien lo dice el comunicado oficial de la Unión Europea, que va dirigido a personas que no están sancionando al pueblo de Nicaragua, y están clarísimas el porqué de las sanciones. Dicen ellos, ¿verdad?, que es debido a la violación sistemática a los derechos humanos y al minaje, ¿verdad?, de los valores democráticos de Nicaragua. Eso significa, ¿verdad?, que Ortega debe calibrar muy bien o hilar muy bien en los próximos 3 meses que tiene de chance, o continuar con la farsa electoral o corregir esto. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? ¿Ustedes creen que estas sanciones va a torcerle el brazo a Daniel Ortega? Primero hay que señalar que en efecto, Sergio, estas sanciones son individuales, ¿verdad? Son contra funcionarios del régimen de Ortega que han cometido esos delitos que ya vos señalabas citando la resolución del Consejo Europeo. Hay que apuntar que hay 9 instituciones sancionadas, en este caso por los Estados Unidos, entre ellas la Policía Nacional, ¿verdad? Ahora bien, la narrativa del orteguismo siempre trata de decir que estas sanciones van contra el pueblo nicaragüense, que afectan al pueblo nicaragüense. Y eso es falso, es realmente falso, porque son, repito, sanciones individuales que golpean, en efecto, golpean intereses económicos, financieros de estos funcionarios del orteguismo que están, hay que repetirlo, comprometidos porque son violadores de los derechos humanos, porque han socavado la democracia, porque han sido parte activa en el sistema represivo que se ha instalado con mayor fuerza a partir del 2018. Y precisamente este argumento de fabricar causas es una de las razones que se señala para sancionar a la señora Ana Julia Guido. Y en el caso de Alba Luz Ramos, porque preside el Poder Judicial, que es el que funciona como pelotón de fusilamiento, condenando con leyes espurias o condenando sobre la base de cargos inventados. Hay que recordar también, Sergio, que el vicepresidente de la Corte de Justicia, Marvin Aguilar, también está sancionado, ¿verdad? Entonces, eso suma, como señalabas, a que los cabecillas de las principales instituciones del Estado de Nicaragua están sancionados, y esa sanción quiere decir que son calificados como delincuentes internacionales por las causas que ya se señalaron. Ahora bien, en la Unión Europea se ha considerado muy al detalle a quienes se sanciona. En el diario oficial del Consejo Europeo podemos encontrar las razones en cada caso, en cada caso en referido a cada una de estas personas. ¿Las sanciones golpean al orteguismo? Sí, lo golpean. Recordemos que Ortega pasó de decir hace meses, no me importan las sanciones, a quejarse de las sanciones en intervenciones que ha tenido en meses más recientes. Sin embargo, la comunidad internacional apuesta no solamente a las sanciones, es un conjunto de acciones políticas, diplomáticas, para presionar a Ortega a que cumpla primero con lo que se comprometió en marzo del 2019, que no lo cumplió, y segundo, para que se comprometa en el tiempo más corto posible a liberar a las presas y a los presos políticos, restituir las libertades y realizar elecciones libres. ¿Se va a lograr eso de aquí a noviembre? Es bastante difícil. Es bastante difícil porque Ortega ha optado por una ruta suicida. Lo que Ortega no ha calculado bien, o
cree que va a poder burlar a la comunidad internacional es que lo que resulte de esa farsa electoral el 7 de noviembre no va a tener ninguna legitimidad, ni nacional ni internacional. Y eso se lo han venido reiterando distintos voceros de la comunidad internacional. Pero además, ese no reconocimiento a lo que resulte de esa farsa electoral va a tener consecuencias económicas para la economía nacional, pero eso es responsabilidad de Ortega. Que Nicaragua llegue al borde del abismo y que se viva una situación más dramática, más dura de lo que se está viviendo. Ese escenario vamos a abordarlo más adelante, Héctor. Antes quiero yo, en este afán educativo que tenemos en este programa, dar algunas consideraciones del por qué la Unión Europea ha sancionado a estos personajes. En el caso de Rosario Murillo, como vicepresidenta, la consideran responsable de graves violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia. Ese es un punto sumamente importante, porque son las valoraciones que la Unión Europea hace. Recuerdan que según su esposo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ella tiene el 50% de poder y la describen como líder de todas las organizaciones internas del Frente Sandinista. Por lo tanto, ¿verdad?, ella ha jugado un papel fundamental en el fomento y justificación de la represión realizada por la policía. Dan cuenta, por ejemplo, de sus amenazas a opositores y las campañas de descrédito contra todo el mundo, empresarios, miembros de la Iglesia Católica, periodistas, y ya no, ¿verdad? El pueblo de Nicaragua recuerda los epítetos con que Rosario Murillo ha tratado al pueblo de Nicaragua, desde puchitos, insignificantes, malévolos, etcétera. De su hijo, Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, destaca su papel como director de uno de los canales de propaganda del orteguismo, pero además citan su participación como parte del movimiento sandinista 4 de mayo. Él ha contribuido a restringir la libertad de expresión y la libertad de los medios, señalan. Bayardo Arce, que es uno de los personajes que no había sido tocado, ¿verdad?, por ninguno de los países que han impuesto sanciones, ni Estados Unidos ni la Unión Europea, pero ahora Bayardo Arce lo describen como una influencia significativa sobre las políticas del régimen y las violaciones a derechos humanos. Sostienen que apoyó una legislación que impide a los candidatos de la oposición participar en las elecciones. Alba Luz Ramos, presidente de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de la instrumentalización de la justicia a favor de los intereses del régimen de Ortega, mediante la criminalización selectiva de los opositores, violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias e inhabilitación de partidos políticos. Es responsable de socavar el Estado de Derecho y también, yo diría, de actuar con una invisibilidad frente a todo lo que pasa en Nicaragua. Ella no da declaraciones, ella no resuelve cuando uno va y pone allá sus reclamos en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en el caso de la Asamblea serían impugnaciones, en este caso han sido proyectos de revisión de las leyes espurias que han venido sacando la Asamblea Nacional. El mismo Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, miembro de la Dirección Nacional desde el año 1996, es responsable de varios actos represivos, entre ellas la ley de amnistía, que excluye investigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en el 2018, igual a aquellas medidas que atentan contra la libertad y el proceso democrático, además de impulsar las legislaciones por las cuales tienen detenido por más de 90 días a algunos de los secuestrados en las cárceles de la dictadura. Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general de la República. Ella es leal a Ortega y responsable del procesamiento por motivos políticos a manifestantes. Ella ha creado la unidad especial para fabricar las acusaciones contra opositores.
del comisionado de policía Juan Valle, dicen que destaca su posición de liderazgo en las fuerzas de represión, de seguridad, es responsable de repetidos actos de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza, lo que resultó en la muerte de cientos de civiles por arrestos y detenciones arbitrarias, por violaciones a la libertad de expresión y por impedir manifestaciones contra el gobierno. De Fidel Domínguez, comisionado de policía de León, él asumió la jefatura de este departamento en el occidente del país en agosto del 2018. Es responsable de numerosas violaciones a los derechos humanos, incluido el secuestro de miembros de la familia de un opositor político, violaciones a la libertad de expresión y libertad de medios de comunicación. Es decir, aquí estamos, ¿verdad?, frente a una justificación plena de estas sanciones. Hay otros personajes que, como muy bien dijiste, han sido sancionados por la Unión Europea, pero ahora el documento que presenta la Unión Europea, que tiene una extensión de 31 páginas, justifica fehacientemente cada una de las, o razona fehacientemente por qué han sido sancionadas estas personas. Yo voy a formularte la pregunta un poco al margen, ¿verdad?, de ese discurso narrativa que el orteguismo viene diciendo. Pues estas sanciones vienen contra el pueblo de Nicaragua. La Unión Europea se ha cuidado, ¿verdad?, de hacer eso, pues por razones humanitarias lo han expresado. Y fueron muy claros los debates en aquella oportunidad. Héctor, ¿cuál es el sentimiento, vos que estás en Europa y estás muy de cerca con el cabildeo permanente, cuál es el sentimiento, la percepción que tienen los europeos para haber llegado a esta situación de estos sancionados? Bueno, hay que decir, Sergio, que en Europa una premisa de la política exterior europea y también de la política interna dentro de la Unión Europea es el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Eso es una premisa que se practica en toda la vida política europea, indistintamente de las corrientes políticas e ideológicas. Incluso el planteamiento de que los estados amigos o con aquellos que se establecen relaciones comerciales, etcétera, deben respetar los derechos humanos está consagrado en los tratados y, como digo, es una de las piedras angulares de la política exterior de la Unión Europea. La situación en Nicaragua a partir del 2018 llama la atención con preocupación a los distintos actores políticos en Europa, pese a que no estamos, evidentemente, dentro de sus prioridades geopolíticas. Pero hay que tomar en cuenta también que Nicaragua en años anteriores, particularmente en los años 80, fue un punto de referencia al que muchos partidos políticos europeos, la socialdemocracia, la izquierda democrática, miraban con simpatía porque se estaba allá ensayando un proyecto que parecía resolver correctamente los problemas de los países latinoamericanos, y en este caso de Nicaragua. Pero al regresar Ortega al gobierno en el 2007, después de las elecciones del 2006, y cuando Ortega inicia un proceso de concentración de poder y de desmantelamiento de la institucionalidad democrática, ya Nicaragua empieza a llamar la atención nuevamente en Europa. Y a partir del 2018, cuando se da lo que se dio, esta masacre que ha dejado más de 300 asesinados, más de 100,000 exiliados, centenares de presos políticos, de los cuales hay todavía, sumándole los 31 capturados entre mayo a la fecha, más de 160 presos y presas políticos, la atención sobre Nicaragua se reaviva. Y entonces, decía hace un momento, el Parlamento Europeo entre mayo del 2018 y julio ha emitido 5 resoluciones, y la última de ellas, Sergio, con el más alto porcentaje de votación que todas las anteriores, más de un 90%, donde toda
todo el espectro político e ideológico de Europa, desde la izquierda sensata hasta los partidos de derecha, pasando por la socialdemocracia, democracia cristiana, etcétera, condenan la situación en Nicaragua. Es decir, hay una preocupación genuina que además tiene que ver, pero no es la razón principal, creo yo, con que también Europa, y particularmente países como España, incluyo Alemania también, han tenido que recibir refugiados que vienen aquí huyendo de la situación que hay en Nicaragua. Entonces, sí. La pregunta es, en la narrativa de Ortega, él ha asignado estas sanciones como medidas del imperialismo y ha tildado inclusive de colonialista a los europeos. Hubo una carta formal también donde la señora Rosario Murillo, a través de su canciller, así lo expresó. ¿Son medidas imperialistas estas? ¿Verdad? Vos estás mencionando que ahí hay variedad de izquierdas, desde la más radical hasta la más moderada. El mismo partido FSLN fue expulsado de la Internacional Socialista. Entonces, ¿qué significa que en su conjunto tomen estas medidas? Y si es cierto que Ortega los puede declarar colonialistas o imperialistas por este tipo de sanciones. Mira, ese discurso de Ortega de fabricar una conspiración internacional del imperialismo, de los colonialistas, es un recurso para moralizar a su gente, inventar un enemigo externo que dice son los que financian el golpe de Estado, son los que me sancionan, pero ubicarse como víctima de una supuesta conspiración internacional. Pero la verdad es que ese discurso, esa narrativa no tiene ninguna credibilidad. La tendrá entre algunos de los fanáticos que viven anclados en los años 60, en los años 70, pero no en la opinión pública nacional ni en la opinión pública internacional. Regreso. La preocupación de los actores políticos en Europa tiene que ver, en primer lugar, con que Ortega se ha convertido en un violador permanente, sistemático de los derechos humanos. Y tanta importancia tiene, Sergio, el tema de los derechos humanos para los europeos, que el acuerdo de asociación, que es el Tratado de Libre Comercio que existe entre la Unión Europea, que representa a 27 países, muchos de ellos entre las economías más importantes del mundo. El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Nicaragua, Centroamérica en general, tiene como primera cláusula que las partes se comprometen a ser respetuosas de los derechos humanos ante los ciudadanos de su propio país. Y la violación a los derechos humanos que Ortega ha cometido y comete ha sido mencionada en los debates en el Parlamento Europeo como una posible razón para que Nicaragua sea excluida de ese acuerdo de asociación. Es decir, tienen los europeos una preocupación, repito, genuina, que está sustentada en el tema de los derechos humanos. Porque hay que decir otra cosa, Sergio. Hay temas de la vida universal que trascienden las fronteras y uno de ellos es el tema de los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se suscribe después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo como escenario principal Europa, que vivió una tragedia de inmensas proporciones, pero que fue una tragedia que vivió el mundo entero en mayor o menor medida. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es suscrita por Nicaragua, es suscrita por todos los países del mundo. Y entonces esa es un rasero que sigue siendo aplicado. No es concebible, no es aceptable que ningún país del mundo, e incluye a la Unión Europea, como integración de 27 estados, vea para otro lado cuando en un país determinado, llámese Nicaragua o llámese cualquier otro país, hay semejante tragedia por violación a los derechos humanos. Entonces, me parece que este es el aspecto principal que hay que tomar en cuenta para explicar la preocupación de la Unión Europea sobre lo que ocurre en Nicaragua.
los antecedentes históricos y esta violación que el orteguismo ha intensificado a los derechos humanos, particularmente desde el 2018. Muy bien. Ahora sí me gustaría que analizáramos el escenario electoral. Cada día se viene confirmando que hay un circo con acompañantes, ¿verdad?, que se vuelven, si lo habláramos desde el punto de vista de la criminalística, en colaboradores necesarios, o colaboracionistas, o simplemente zancudos, como el pueblo los bautizó desde hace muchísimas décadas, a este tipo de comportamiento de estos partidos políticos. Si Ortega, en efecto, ya sabe que por parte de los Estados Unidos, por parte de la Unión Europea y por parte del continente y del mundo, no van a ser reconocida su elección, ¿verdad? Y tampoco, bueno, él tiene la variante, ¿verdad?, para decirlo con claridad, de poderle ceder espacio, por ejemplo, a C por L. Puede indicar, ¿verdad?, puede hacer ganar a C por L para él quedar en un segundo lugar, ¿verdad?, y con todos los elementos del poder ahí. Aún así, estas son elecciones que ya son elecciones fallidas, que es un circo electoral. ¿Qué queda, Héctor? De aquí a noviembre vamos a asistir a una campaña electoral que te va a decir que todo está bonito, que en Nicaragua no pasa nada. Hoy me pareció sumamente dramático, no quiero utilizar otro término, la posición del candidato presidencial de C por L, que al ser cuestionado por los periodistas después de su inscripción en el Consejo Supremo Electoral sobre las sanciones que la Unión Europea le imponía a estos personeros, más los hijos de Nicaragua, él sencillamente dijo que él no comentaba eso. Y entonces no hubo una sola palabra, aprovechando la batería de periodistas, refiriéndose a los secuestrados políticos, a los 100 y pico de secuestrados políticos. Si esa va a ser la tónica, ¿qué es lo que debe hacer el pueblo de Nicaragua en estos momentos? ¿Cuál es el mensaje de la unidad nacional y de Unamos para el pueblo de Nicaragua, aprovechando este contexto? Ortega, Sergio, diseñó esta farsa electoral, está aplicando el marco represivo e inhibitorio que su Asamblea Nacional, su oficina legislativa, que preside precisamente uno de los sancionados el día de hoy, Gustavo Porras, aprobó en el último trimestre del año pasado. Y por eso hay 31 nicaragüenses secuestrados entre el 28 de mayo y la fecha, entre ellos 7 precandidatos presidenciales y precandidatas, los que mayor potencial presentaban. Por eso están secuestrados dirigentes políticos como el doctor Palé, Violeta Granera, 6 miembros de la directiva nacional de mi partido. Porque Ortega, al aplicar este marco represivo, al desatar esta escalada represiva a partir de los últimos días de mayo, lo que ha hecho es eliminar de una vez por todas la posibilidad que las elecciones del 7 de noviembre, las votaciones del 7 de noviembre sean elecciones libres, transparentes, observadas. Y también hay que mencionar que el 4 de mayo, la oficina legislativa de Ortega aprobó un conjunto de reformas electorales en total contradicción con lo que ha demandado la sociedad nicaragüense y con lo que ha demandado la OEA. Y además, la oficina legislativa de Ortega nombró a un conjunto de militantes como miembros del Consejo Electoral, francamente en el papel de marionetas. Entonces, en este contexto, con los precandidatos principales presos, con el despojo de personalidades jurídicas al Partido Conservador y al Partido Restauración Democrática, con dirigentes políticos presos, con ese estado de sitio de facto que ha hecho que miles de nicaragüenses, entre ellos vos, hayan tenido que salir al exilio en los últimos meses,
No puede haber elecciones libres. No son elecciones libres, es una farsa electoral. Y a la que solo están yendo, sin ningún problema, los candidatos y las candidatas que Ortega ha avalado. Son candidatos convidados de piedra, que no cuestionan, que no critican, que no van a enfrentar a Ortega y mucho menos van a denunciar la farsa electoral porque ellos son parte. ¿Qué nos queda a los nicaragüenses? A los nicaragüenses nos queda seguir en la lucha, en la resistencia cívica, demandando la liberación de los presos políticos, demandando el retorno seguro de los exiliados, demandando la restitución de las libertades y demandando elecciones verdaderamente libres, con condiciones. Y eso va a seguir siendo válido después del 7 de noviembre. Puede ser que se logren en 3 meses, en 5 meses, en 6 meses, pero Ortega, en tanto, va a sufrir las consecuencias de ser un régimen, un gobierno ilegítimo, lo que resulte del 7 de noviembre. En el programa anterior del viernes, el analista político, economista, abogado, docente, Enrique Sáenz, yo le hice la misma pregunta que te he hecho a vos, Héctor. Es decir, vamos a acudir a ese proceso de votaciones, ¿verdad? A ese circo. El 7 de noviembre Daniel Ortega va a tener como respuesta inmediata el no reconocimiento de muchísimos países. Y pues va a haber una crisis de poder en Nicaragua. Y entonces me decía Enrique, bueno, que teníamos estos mismos 3 meses que tiene Ortega para esta farsa electoral, ¿verdad?, de hacer una reflexión genuina de la verdadera oposición para ver cómo se va a llenar ese vacío de poder en una vez que Ortega se proclame presidente, pues si acaso no utiliza la variante que ya señalé de hacer ganar a C por L. Si eso es así, en los dos casos, ¿verdad?, el pueblo de Nicaragua tiene que abocarse con sus líderes, con sus liderazgos, tanto internos en los territorios, en los diversos territorios en Nicaragua y en el extranjero ahora, para configurar algo nuevo o fortalecer las únicas organizaciones que han estado ahí, independientemente de sus tendencias políticas, ideológicas, y cohesionarse, ¿verdad?, para darle la batalla al orteguismo. Inclusive hablamos, ¿verdad?, de la conformación de un gobierno de transición nacional. ¿Vos ves viable esa posibilidad? ¿Cómo ven ustedes como UNAMOS y como Unidad Nacional ese nuevo reto que tienen las y los nicaragüenses? Después del 7 de noviembre, como lo hace ahora, Ortega va a seguir reprimiendo. Va a seguir ejerciendo el poder de facto, porque no tendrá legitimidad de origen, porque no tendrá el reconocimiento internacional, va a seguirlo ejerciendo encajado en el control que tiene particularmente de la policía y de la complicidad del ejército. Ortega no gobierna, reprime, administra la represión y así va a seguir después del 7 de noviembre. Yo francamente descarto de cualquier manera que Ortega le ceda a C por L un primer lugar. Ortega va a seguir ejerciendo el poder en sus cuentas legalmente, hasta que lo permitamos. ¿Qué le queda a la oposición? La Unidad Nacional Azul y Blanco ha estado trabajando, sigue trabajando en medio de las condiciones excepcionales que vivimos en Nicaragua por la unidad de la oposición. Si algo ha quedado claro, Sergio, en este momento, en la perspectiva de la farsa electoral, es quiénes son la verdadera oposición en Nicaragua. Y eso está en la Unidad Nacional Azul y Blanco. Está en miles de nicaragüenses en los municipios, en los departamentos, que sin partido político rechazan al orteguismo. Y ese es el actor principal
que junto con las fuerzas ya constituidas como la Unidad Nacional Azul y Blanco debe desarrollar la resistencia cívica. Porque lo que te mencionaba antes de seguir demandando la liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados, elecciones libres, verdaderas, eso es el desafío, es la bandera, es la consigna de la unidad de la oposición, que tiene que fortalecer su unidad en la Unidad Nacional Azul y Blanco y ampliarla. De tal manera que los desafíos siguen siendo los mismos, ¿verdad? Aquí, mientras no logremos esas elecciones libres, transparentes, observadas, habrá que seguir luchando por ellas. Y se va a lograr, tarde o temprano se van a conseguir, porque el modelo del orteguismo, un modelo basado exclusivamente en la represión, también tiene consecuencias económicas y sociales. Nicaragua no es un país atractivo para la inversión. Nicaragua vive una tragedia que el régimen oculta con la pandemia del COVID-19. Y después del 7 de noviembre, cuando se establezca ese régimen ilegítimo, también la comunidad internacional tomará medidas alrededor de temas financieros y económicos. ¿Quién le va a prestar? ¿Quién le va a financiar a un régimen que es resultado de una farsa electoral y además condenado por ser violador a los derechos humanos? Nadie. Hay que recordar también que en el legislativo estadounidense está en proceso de aprobación la ley Renacer. Es decir, los dos principales socios económicos de Nicaragua, la Unión Europea, que repito, son 27 países, y Estados Unidos, tiene en el radar la posibilidad de excluir a Nicaragua de los tratados de libre comercio que han suscrito con esas partes. Y eso tiene consecuencias serísimas, gravísimas. Pero de nuevo, es la responsabilidad de Ortega. Es hasta donde Ortega está llevando la tragedia de Nicaragua. Ven ustedes que está jugando esa oposición en la cual hasta hace pues una semana se había cifrado cierta esperanza, ¿verdad?, de poder llevar a cabo, pues, ¿verdad?, con su casilla un verdadero proceso electoral. Aquí hay muchas preguntas que la gente se nos está haciendo. Por ejemplo, el dilema de ir a votar, abstenerse, una abstención, ¿cómo será leída? Una votación masiva, ¿verdad?, anulando los votos. Esas son las preguntas que la gente se hace. Y por otro lado, es cierto, resistencia política activa, que es lo que se ha venido haciendo. ¿Cómo se endurecen esas acciones en contra del régimen, sabiendo que el régimen, por solo opinar, te manda a la cárcel? Lo que le pasó a José Antonio Peraza. Ha callado, ¿verdad? Bueno, ha hecho que el cardenal Leopoldo Brenes diga, bueno, aquí estamos. Si ellos quieren venir, nosotros sencillamente vamos a estar aquí. No nos vamos, dice. Entonces están manos arriba. Frente a ese dilema, la gente nos está preguntando, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sergio, este partido, C por L, enfrentó hasta hace algún tiempo un dilema. Si se convertía en oposición verdadera o se sometía a las imposiciones de Ortega. Evidentemente optó por esto último. Se ha sometido a las imposiciones de Ortega. Y el silencio de Sobalbarro ante la pregunta que mencionabas hace un rato sobre los sancionados es revelador. Es un silencio que dice mucho cómo ellos han pasado de ser lo que en algún momento fueron la posibilidad de ser el vehículo electoral de la oposición a ser fichas de esta farsa electoral de Ortega. Son funcionales al régimen. Eso hay que decirlo con toda claridad. La cúpula de C por L son funcionales al régimen. Están jugando bajo las reglas que Ortega les impuso. Ahora bien,
la oposición, repito, tiene estos desafíos, pero hay un abanico de acciones de resistencia cívica, de protesta, que se van y que se tienen que desarrollar. La verdadera oposición está fuera de estas elecciones, está fuera de esta farsa electoral. Primero porque no lo reconocemos como un proceso legítimo ni legal. Por lo tanto, estamos fuera, porque hay condiciones de represión, porque nuestros candidatos, quienes queríamos que fueran los candidatos a seleccionar para la presidencia de los diputados, están presos, porque hay un estado de sitio de facto, y bajo esas condiciones nosotros no participamos porque no nos prestamos a la farsa. ¿Qué hacer? Hay un abanico de acciones de resistencia cívica que deberán continuar realizándose y que se van a continuar realizando. Lo más importante no es que si vas o no vas el 7 de noviembre a las urnas, porque sea como sea, Ortega se las va a robar. Ortega se va a robar esas elecciones o va a inventar números que ya han adelantado esos señores que se dicen encuestadores los resultados. Ya Ortega ganó las elecciones del 7 de noviembre, ya sabemos los resultados, porque para eso fue que diseñó todo ese aparataje legal, para eso puso a esas marionetas en el Consejo Supremo Electoral. De tal manera que ir o no ir no es la cuestión, ¿verdad? El 7 de noviembre me refiero a las urnas. Lo que hay que hacer es expresar de diversas maneras, como ya se ha estado haciendo, el rechazo a la farsa electoral y plantear las demandas genuinas de elecciones libres, verdaderas, de la liberación de los presos políticos. Ciertamente, Sergio, estamos ante una ola represiva criminal del orteguismo, indiscriminada, que tiene en la cárcel a personajes de distinta procedencia política, de distinta condición social. Los tiene ahí el doctor Aguirre Sacasa, el general Hugo Torres, un banquero como Luis Riva, una feminista como Tamara Dávila, la presidenta de mi partido, Violeta Granera, el doctor Palé, que además, y aprovecho, Sergio, permíteme un minuto, hay que decir que el régimen los tiene secuestrados, que ya van cerca de 50 días y no los presenta, que reclamamos que los presente, que hacemos responsable al régimen por su integridad física y por su salud. Es francamente inconcebible que a estas alturas del siglo XXI este régimen tenga desaparecidos a 31 dirigentes políticos y sociales. Entonces, ese es el desafío, demandar la liberación de ellos, demandar la restitución de libertades, demandar elecciones libres. Eso es lo más importante, más que ir o no ir. Si usted quiere, ciudadana nicaragüense, expresar su rechazo a la farsa electoral, hágalo como mejor le parezca. Y esta ola represiva que estamos viviendo va a pasar. Ortega no puede mantenerse de la misma manera indefinidamente, porque el orteguismo, repito, no es sostenible. Y la ansia de libertad y la demanda de justicia son mucho más grandes que la posibilidad del orteguismo, que además, hay que decir, Sergio, tampoco es homogéneo, y se dice que ya hay fisuras dentro de ellos por distintas razones, ¿no? Estarán preocupados unos que no han tenido mucha figuración porque pueden estar en las listas de los próximos sancionados. El régimen parece ser que quiere generar conflictos internacionales. Por ejemplo, el gobierno de Colombia mandó a retirar al embajador, a pedir hacer consulta con su embajador, ¿verdad? Y van a retomar el tema de jurisdicción en el Caribe nicaragüense, en el Caribe, ¿verdad? En el Mar Caribe, ¿verdad? Y por otro lado, la carta que envió Moncada, el canciller Moncada, a la canciller del Salvador, ¿verdad? Alexandra Gil, que fue divulgada este lunes, una carta bastante grosera,
que violenta los términos diplomáticos. Parece indicar que Ortega quisiera abrir una fisura, ¿verdad?, para meter ruido con algún roce internacional, a lo que se ve. Pero además los epítetos que utilizan en esa carta, te digo, pues deja mucho que desear. Ortega está abonando, ¿verdad? Es decir, quemó sus naves. ¿Qué es lo que pretende Ortega a estos últimos momentos? Pues, se está peleando con todo el mundo, está diciendo que la Unión Europea es colonialista, que los Estados Unidos son imperialistas, Ministerio de Colonias le llama a la OEA, pero no le llamaba así cuando tenía un acuerdo, un memorándum de entendimiento, ¿verdad? Es decir, ese comportamiento de Ortega, más lo que nos acabas de decir, que se siente, se perciben que hay algunas inquietudes dentro de ese partido, eso nos puede llevar a una crisis de consecuencias impredecibles, pues. ¿Cuáles son tus, digamos, la lectura que estás haciendo de estos acontecimientos? Lo que pasa es que los Ortega Murillo, Sergio, han optado por un camino suicida, francamente suicida. Es decir, ellos saben que no tienen ningún futuro, pero apuestan a que van a burlar a la comunidad internacional, lo cual hay que descartarlo de plano, y pretenden, digámoslo en palabras así, morir en el Carmen. Digo, porque no se ven fuera del poder, no se ven, es inconcebible la vida para ellos fuera del poder. Y como vos decís, se han peleado con todo el mundo. Además de esta ofensiva y vulgar carta que Moncada firma y le envían a la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, hay que recordar la que le enviaron antes a la exministra ahora de Relaciones Exteriores de España. Hay que recordar cómo el intento que apenas trató de hacer Argentina para buscar una solución a la crisis en Nicaragua fue ripostado, pero de una manera vulgar por Moncada en una llamada que hizo al canciller argentino Solá. ¿Qué es lo que pasa? Ortega, para moralizar a sus bases, fabrica, decía hace un rato, una conspiración internacional. Y dice, es el imperialismo, son sus aliados, son los colonialistas, los que financian el golpe de Estado, es el Ministerio de Colonias, como bien decías, que le llama, y en junio de 79 no era Ministerio de Colonias, cuando se llegó a sentar allí Miguel de Escoto Brockman a hablar en nombre de las fuerzas insurreccionales. Si Ortega fabrica ese enemigo interno, repito, para moralizar a sus bases y para polarizar en sus cuentas la situación en Nicaragua. Es decir, aquí soy yo, el nacionalista, el defensor de la soberanía, versus el mundo. Pero eso, repito, no se lo cree nadie, porque Ortega está calificado como un criminal de lesa humanidad. Y eso no lo dice la derecha, lo dicen los principales organismos de derechos humanos del mundo entero. Y este alineamiento de Ortega con Rusia, con Irán, con Cuba, con Venezuela, tampoco es infinito, porque esos propios países tienen sus crisis. Por eso, repito, el modelo de Ortega no es sostenible ni siquiera a mediano plazo. La ola represiva tiene que pasar. Lo que surja de la farsa electoral del 7 de noviembre no va a tener reconocimiento ni va a ser legitimado a nivel internacional, y eso va a tener consecuencias en el plano económico y financiero. Por eso te digo, Ortega ha optado por un camino suicida. Muchas gracias, Héctor, por tu tiempo. Sabemos que hay una diferencia horaria y que has hecho un plus esfuerzo para poder estar con nosotros. Te pido disculpas por el retraso con que entramos hoy, pero bueno, ya fue superado. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Héctor. Siempre a la orden, Sergio, y te felicito por este esfuerzo de ejercer este periodismo en libertad, pese a todas las dificultades que yo también sé como periodista hay para hacer este tipo de periodismo.
Un abrazo. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, por haber estado en sintonía y en conexión con nosotros. Nos vemos mañana en otro programa de la Mesa Redonda.